Estamos justamente en comunicación con la senadora Andrea Barrientos, quien ayer informaba esta situación. Senadora, bienvenida. Bueno, este es un tema muy complejo porque hay que ir muy atrás a la historia para acordarse del caso, para recordar que el señor que hoy denuncia a Carlos Mesa y a Carlos Alarcón ya tenía una sentencia. La verdad es que uno no recuerda por qué es que le quitaron la sentencia, pero la utilizan ahora para nuevamente generar un nuevo proceso en contra de Carlos Mesa y Carlos Alarcón. Primero, muy buenos días, Gary. Es un placer para mí compartir con ustedes. Lo primero que nosotros tenemos que establecer es que esto es persecución política, a diferencia de lo que han hecho con Luis Fernando Camacho y Yanine Áñez. Han procurado de alguna manera cuidar las formas, no tienen ningún tipo de evidencia que pueda vincular a Carlos Mesa como para que le metan una detención como a Luis Fernando o tengan un caso inventado como el de Yanine. Entonces, lo que ellos están haciendo es utilizar a este señor David Moscoso. Ha realizado una falsificación. Solo para tener claridad, ¿qué pasa con Quiborax? Quiborax no invierte, la empresa no invierte ni siquiera $1 millón, invierte $500,000 en Bolivia y el gobierno masista le termina pagando más de 40 millones, ¿no? Todo este juicio, el sustento central de este juicio es la falsificación que realiza este señor Moscoso, ¿no? Él falsifica unos documentos para mostrar que ha habido capital chileno y por esa vía es que nos llevan a un juicio contra el FIADI. Es por eso que el gobierno boliviano termina pagando más de 40 millones en el gobierno de Evo Morales. Han tratado de hacer muchas cosas contra Carlos Mesa, con este caso no se ha podido. Hay un juicio pendiente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, un juicio de responsabilidades que obviamente no tiene ni pies ni cabeza, pero está ahí el juicio. Y de lo que se trata esto es una cosa muy simple. El MAS quiere acabar con la oposición política y está viendo las maneras. En este caso, el señor Moscoso y su abogado Franklin Gutiérrez se prestan al asunto. La entrevista que da hoy el abogado ni siquiera entienden qué están haciendo ellos. ¿Por qué le anulan la sentencia? El año 2021, este señor Franklin Gutiérrez, como abogado del señor David Moscoso, presentan una revisión extraordinaria de sentencia al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es el procedimiento? Lo que debería pasar es que presenta el señor David Moscoso su revisión de sentencia y el tribunal, si tiene evidencia suficiente, tiene que mandar a que exista un nuevo proceso penal para que el nuevo proceso penal lo declare inocente o culpable o que hagan la revisión exhaustiva del caso. El tribunal no hace eso. El tribunal vulnera las competencias y el procedimiento y solito dice, verdad, eres inocente, mentira, era tu sentencia, ya eres libre ahora. Nunca hiciste nada. Eres un hombre bueno, le dicen, sin ningún tipo de competencia. Es decir, nosotros nos estamos acusando por el probable delito de prevaricato porque han vulnerado toda la normativa vigente para exonerar a este señor de su sentencia, para que este señor pueda iniciarle un juicio a Carlos Mesa. Porque además, que es importante acá, Gary y César, el señor no le está iniciando un proceso al exministro Arce, que también le ha dicho que es un falsificador, en múltiples ocasiones. Le está iniciando un proceso a Carlos Mesa. ¿Por qué? Pues persecución. Hoy día el abogado lo ha dicho. Cuando le han preguntado a Unitel, oye, ¿y usted le va a iniciar un proceso al exministro Arce? No, él no nos interesa, le estamos iniciando un proceso a Carlos Mesa y a Carlos Alarcón. Dice, encima es sinvergüenza. Entonces, nosotros, por supuesto, no vamos a defender al expresidente Mesa, estamos en esa lógica y, de nuevo, no vamos a permitir que el gobierno use artimañas para perseguir políticamente a la oposición. ¿Cuál no tiene sustento legal el haber, voy a utilizar un término que no debe ser ni español ni castellano, para desentenciarlo? Había todo el sustento, él se declara culpable. Lo que hace este señor es, el año 2001, si no me equivoco, él realiza la falsificación, no entremos en fechas porque por ello yo me confundo en las fechas, pero lo que hace él es, él se declara culpable de falsificación, de falsificar. Él dice, yo soy culpable, es verdad, yo he falsificado ese documento, quiero ir a un proceso abreviado. Para que mi pena no sea grave, quiero ir a un proceso abreviado. Le dan una condena, le dan una sentencia inquisitoriada por 3 años. Como es 3 años, él se acoge al perdón judicial, por lo tanto no va preso, ¿no? Entonces, él ha admitido culpabilidad, él ha dicho, sí, efectivamente yo falsifiqué el documento que ha permitido que hoy enjuicien al Estado boliviano, ¿no? O sea, es muy grave lo que ha hecho este señor Moscoso, porque
Es a partir de esa falsificación que le meten un proceso al Estado boliviano que conlleva una pérdida de más de 40 millones de dólares. Claro, por supuesto, eso sumado al pésimo manejo que realizó Héctor Arce, al pésimo manejo de Menacho como procurador, etcétera, cosas. Pero el centro del problema para Bolivia es esta falsificación. Entonces, después de que haya falsificado y ha admitido falsificación, y su falsificación nos ha llevado a que nos procesen internacionalmente en una corte arbitral, ahora él dice, no, es que yo sabe que yo no hice nada, señor del tribunal, y el tribunal dice, verdad, usted es mentira, era lo que dijo, ahora le voy a quitar su sentencia, sin ningún tipo de proceso. O sea, el tribunal se la quita sin ni siquiera convocar a algún juez, sin mandar las revisiones exhaustivas, sin seguir ningún tipo de procedimiento jurídico. Entonces, aquí, por supuesto, hay complicidad del gobierno. Sumado a eso, Iván Lima lo anuncia, ¿no? El mismo día que notifican a Carlos Mesa y a Carlos Alarcón, Iván Lima nos saca un tuit haciendo referencia a Chiborax que no toca pito en el entierro de Luis Fernando Camacho, ¿no? Cuando nosotros lo acusamos y decimos, oye, usted mentiroso, deje de decir que nosotros no aprobamos el juicio de responsabilidades, vamos a juicio a ver cómo nos va. Él dice, no, pues entonces ustedes van a aprobar Chiborax, o sea, el saca Chiborax no tiene nada que ver. Entonces, bueno, en resumen, lo que a nosotros nos preocupa muchísimo es que hoy ya se está utilizando otra forma de generar persecución política y lamentamos muchísimo que miembros del tribunal se están prestando a este asunto y que hoy tengan que estar envueltos en un proceso por el probable delito de prevaricación. Ahora, le hago una consulta más, senadora, relacionada a Moscoso. En la investigación donde él se declara culpable, ¿por qué falsificó? ¿Él explica por qué falsificó? ¿Cuánto le pagaron? ¿Cuánto ganó del proceso? ¿Cómo es? Porque no va a falsificar gratis, ¿no? ¿Por qué falsificó? ¿Por qué le digo esto? Porque a mí me parece que la utilización de alguien que se declara culpable y se acoge a un proceso para tener una pena fuera de un presidio, tiene que tener una serie de elementos que en este momento van a desacreditar ante cualquier sistema de justicia medianamente creíble la posibilidad de que sea verídica la versión de acusación hacia un exmandatario. Por eso le pregunto si en la investigación del caso en que fue sentenciado Moscoso se especifica por qué hizo la falsificación. No, él no da detalles del por qué. Hoy ha dicho su abogado que él tenía mucha presión política de la sociedad y que no le quedó. O sea, es una cosa tirada de los pelos, ¿no? Él dice, había mucha presión política, entonces a él no le queda otra que declararse culpable, pero asumamos que fuera cierta la tesis del abogado y que la gente lo ha presionado. Presión política es bien, o sea, te das cuenta que su falsificación es la que nos lleva a nosotros a juicio. O sea, es un documento oficial. Ese documento falsificado, o sea, la empresa, esta Non-Metallic, tenía 100% capital boliviano. Cuando se la funda, tiene 100% capital boliviano. La falsificación que él hace, es decir, esta empresa tiene capital chileno, ¿no? Por ese capital chileno, por esa mayoría de capital chileno, un documento falsificado, nos llevan a juicio. O sea, lo que hace él es beneficiar al Estado chileno, ¿no? Y el mismo abogado de la empresa de Chiborax es el mismo abogado que va hacia la demanda marítima después. O sea, es muy complejo el tema. Ojalá tengamos oportunidad de conversarlo a detalle para que la gente entienda todos los hilos conductores y el por qué nosotros estamos convencidos de que acá el gobierno de Evo Morales es 100% responsable de la pérdida de más de 40 millones de dólares en Chiborax, donde Carlos Mesa no tiene nada que ver. O sea, Carlos Mesa realiza una acción patriótica. Lo que hace Carlos Mesa es nacionalizar la costa salina del Salar de Uyuni, lo que hoy nos va a permitir que el litio sea pues nuestro. Entonces, bueno, es una cosa muy tirada de los pelos, en la que este señor Moscoso se está prestando al juego absurdo del gobierno, pero además no puede ser pues alguien se declara culpable, pero yo me declaro culpable, admito mi responsabilidad, me dan una sentencia y el tribunal, sin seguir un solo procedimiento, dice, mentira, no era culpable. ¿Cómo pues? Esa es una cosa inadmisible. Ahora, senadora, y el objetivo de este proceso, de este nuevo proceso, hablaba el doctor Alarcón de que como parte de la Comisión de Constitución, por ahí la idea es evitar que esta reforma judicial que se está promoviendo avance, porque el gobierno, la verdad es que no quiere que haya una reforma judicial. Sí, bueno, efectivamente lo que Carlos Alarcón está en la Comisión de Constitución. En este momento la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia Plural están a cargo del proceso de selección de los candidatos a magistrados.
¿no? Lo que lograrían con este proceso es una sentencia express, es decir, ellos pueden lograr una sentencia ejecutorial express, ¿no? Hacer que el juicio corra, para que tanto Carlos Alarcón y Carlos Mesa sean sentenciados por este proceso, lo que pueda derivar en inhabilitar a Carlos Alarcón de su curul, ¿no? O sea, nos estarían dejando sin una persona para hacer la elección de los magistrados, o que tenga pie en la elección de magistrados, lo que es gravísimo para el país, ¿no? Porque ya es una comisión muy compleja, estamos trabajando arduamente en ello, estamos haciendo acompañamiento a la iniciativa de los juristas independientes. Entonces, sacar a uno de nuestros mejores parlamentarios de esta lógica es realmente desastroso para nosotros, ¿no? Entonces, ahí está, la apuesta es doble, y es una apuesta muy grave la que ha hecho el señor Moscoso. Yo, honestamente, le recomiendo que él no debería prestarse a estas cosas, y bueno, ya tanto tiempo ha pasado, a mí me parece que no tiene ni pies ni cabeza, y bueno, no más que limpiar su imagen, él le sigue haciendo daño al país y sigue haciendo cosas que no están dentro de lo que debería hacerse. Ahora, ¿dónde se va a poner esta denuncia contra los miembros del tribunal? Porque finalmente es como son juez y parte los miembros del Tribunal de Justicia, senadora. Al Tribunal Supremo de Justicia lo juzga la Asamblea Legislativa Plurinacional, existe todo un procedimiento, básicamente es como que la Cámara de Diputados hace de fiscal y los senadores hacemos de jueces. En resumen, tú introduces la demanda a través de la Cámara de Diputados y se deriva después al Senado para que en el Senado se juzgue la responsabilidad. Más allá de la cuestión política, digamos, lo que es claro y evidente es que aquí se han vulnerado todos los procedimientos. O sea, cualquier persona sensata dentro de las comisiones de justicia plural y de constitución podrán ver muy claramente que aquí hay una vulneración del debido proceso, que el tribunal no ha actuado con imparcialidad, que esta persona, o sea, gracias a este delito que ha cometido este señor, el Estado boliviano ha perdido más de 40 millones de dólares. Entonces, bueno, nosotros tenemos múltiples elementos, estamos ya generando toda la base argumentativa jurídica para poder continuar con esta demanda a los magistrados. Esperamos que tenga éxito. Bueno, senadora, yo le agradezco por la información y bueno, estaremos pendientes a ver cómo avanzan estos casos. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.